muchas gracias a Beatriz García y a Esperanza Mollero y también a la Facultad de Psicología por esta invitación para hablar de este tema sobre psicoanálisis y discurso científico, que he dividido en dos partes. Son dos partes bastante diferenciadas, temáticas bastante distintas, pero hay un hilo que las enlaza. Entonces, bueno, voy a hacer una primera parte, después, si acaso, pues, hacemos una pequeña pausa de preguntas y luego continúo, o bueno, nos vamos haciendo. Hay una constatación que me parece esencial, que es cómo el dominio en nuestra modernidad del discurso de la ciencia, en su alianza con el discurso capitalista, ha producido, sin lugar a dudas, está produciendo una formación vertiginosa en lo que era la estructura tradicional de la vida humana. Desde sus orígenes cartesianos en el siglo XVII, la ciencia moderna produjo cambios fundamentales en Occidente. Pero, aún así, hasta mediados del siglo XIX, puede decirse que la ciencia constituía una actividad relativamente desvinculada de la vida cotidiana de las personas, que seguían manteniendo sus modos de vida tradicionales, fundados en un orden y en una ley natural cuyo garante era Dios. Pero a lo largo del siglo pasado, y sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, la ciencia ha conquistado una presencia social inédita, la ciencia en su alianza con la técnica, por supuesto, hasta el extremo de convertirse, como ya señaló Heidegger en su meditación sobre la técnica, en el modo exclusivo y legítimo de revelación de la verdad. En un cierto sentido se puede decir que la profecía de Nietzsche, la que formuló en concreto en Así habló Zaratustra y sobre todo en la genealogía de la moral, la profecía de Nietzsche de Dios ha muerto se ha cumplido. Pero se ha cumplido con este matiz, que es como dice Nietzsche, sí, Dios como garantía de la verdad absoluta ha muerto, pero en su lugar quien conquista el trono vacante de Dios es la ciencia. Es decir, que hay una cierta idea de una sustitución de la ciencia, perdón, de Dios por la ciencia, que puede considerarse convincente con algunas salvedades. Desde luego, por una parte está el hecho de que, aunque el rigor del método científico no es equiparable, por supuesto, a la verdad revelada, sin embargo, la hipótesis de Dios no ha sido jamás desterrada de la conjetura de los científicos, desde Newton hasta Einstein, que han combinado, digamos, su dedicación a la ciencia con la creencia en Dios, sin que la una sustituyera a la otra. Por otro lado, es un hecho también que hoy en día la ciencia, cada vez más, está mirando de promesa de salvación en fuente de angustia. No solo es que después de la Segunda Guerra Mundial la ciencia se ha revelado todo el poder fanático, mortífero que tiene, sino que además está también el hecho de que nunca, hasta el momento presente, la ciencia y la técnica habían conseguido transformar la naturaleza hasta tal punto, hasta tal extremo, que podría decirse que la han hecho desaparecer como tal. Por ejemplo, esto es a lo que me voy a dedicar en la segunda parte de la conferencia, que en cierto sentido es la más actual. Las nuevas técnicas de reproducción asistida trastocan todo lo que era el orden inestable de la reproducción. Las operaciones de cambio de sexo han arrumbado por completo el concepto de ley natural. Y nos hace sentir que lo real, que antes era sinónimo de naturaleza, se ha escapado por completo de la naturaleza sin que pueda recuperarse una idea de orden y de armonía. Ante este desarrollo imparable de la ciencia, que sin duda nos produce vértigo, se podría decir, tomando la expresión de Jacques Alain Miller,
que hoy todos nos sentimos atravesados por la experiencia de que hay un gran desorden en lo real. Es decir, una conferencia que se tituló así, un desorden en lo real. Si antes lo real era equiparado al orden de la naturaleza, hoy la ciencia está transformando esta hasta tal extremo que genera un nuevo real en ruptura con el orden natural, lo cual nos produce vértigo y angustia, porque nos coloca ante lo impensable. No es casual que ante la angustia y el sinsentido que invaden al sujeto contemporáneo, asistamos al retorno del viejo Dios bajo distintas formas. Por un lado, asistimos al retorno del viejo Dios en sus formas, digamos, más arcaicas, en todos los fundamentalismos que curiosamente se evitan a los jóvenes de Occidente para nuestra perplejidad. Por otro lado, el Dios de la Iglesia Católica no solo sigue vivo, sino que la Iglesia desempeña hoy un papel protagonista en la lucha para proteger el orden natural de lo real, en cuestiones tales como la reproducción, la sexualidad, la familia. Una lucha para algunos quizás admirable, porque es una lucha por una causa perdida. Una causa perdida en tanto que todo el mundo siente que lo real se ha escapado de la naturaleza. A este respecto hay que decir que el psicoanálisis no plantea ninguna objeción moral a la ciencia por el hecho de que esté alterando profundamente la naturaleza humana, por la sencilla razón de que ésta no existe como tal. Es decir, que para el psicoanálisis, el hombre, en cuanto tal, en cuanto que habita un mundo de lenguaje y de cultura, es un ser desnaturalizado. Su esencia, podríamos decir, es carecer de toda esencia natural. Si bien es cierto que la ciencia en la época actual está llevando esta desnaturalización del ser humano hasta extremos impensables. El psicoanálisis no tiene en este sentido que unirse al coro de los que suspiran por los tiempos pasados, aunque tampoco se trata de celebrar, como el colmo de la liberación, el impacto que la ciencia tiene en muchos ámbitos de la vida humana. En todo caso, la ciencia no solo no vale ante la angustia, sino que hoy en día ella misma la genera. De ahí que en la contemporaneidad, como había predicho Lacan, estemos asistiendo de nuevo al triunfo de la religión, que retorna hoy con fuerza como una garantía de orden y de sentido frente al desorden en lo real que la ciencia está produciendo. No obstante, pese a la aparente paradoja de que la religión retorna allí donde la ciencia supuestamente la habría podido evacuar, la idea de la ciencia como sustituto de la religión sigue siendo, en cierto modo, y con todas las salvedades que hay que hacer, convincente. En ausencia del relato religioso o del relato mítico, es el relato científico el que se erige como única verdad socialmente incuestionable. Lo que ha propiciado, en nuestra contemporaneidad, la aparición de un discurso que un científico español, Javier Peteiro, denomina con mucho acierto en su libro el autoritarismo científico. Con este término, él no alude tanto a la ciencia autoritaria, aunque también pueda haberla, sino a cómo el discurso autoritario se reviste actualmente con la apariencia de ciencia. Todos constatamos hoy en día cómo se invoca tal o cual conocimiento científico, las más de las veces sin estar probado, como garantía inapelable de una opinión o de una decisión que cierra cualquier discusión. El uso autoritario del conocimiento científico es una característica de lo que se denomina cientificismo, diferente de la ciencia misma, y que se basa en la reducción del sujeto humano a un objeto de conocimiento que supuestamente sería observable, cuantificable, medible y hasta predecible, según los mismos parámetros con los que la ciencia aborda los distintos fenómenos de la naturaleza. Para abordar esta cuestión, la del sujeto y la ciencia, que es sobre la que el psicoanálisis ha hecho su aportación más propia, es necesario retomar la tesis de Lacan que plantea en su escrito titulado La ciencia y la verdad, donde establece una equivalencia
entre el sujeto de la ciencia y el sujeto del psicoanálisis, cuanto menos sorprendente. La clave está, como ha señalado Gustavo de Sal, en el sutil pero decisivo desplazamiento del entero del genitismo. Mientras el sujeto del psicoanálisis es el sujeto que el psicoanálisis busca realizar, el sujeto de la ciencia es aquel que el discurso científico destierra. Es decir, que la operación de Lacan consiste en sacar a la luz el enlace secreto que vuelve equivalentes el sujeto que la ciencia excluye, borra, hace desaparecer, con el sujeto que, así desaparecido, resurge en el seno de la experiencia analítica. Esto implica que sin el discurso psicoanalítico, sin el discurso de la ciencia, que ha borrado, y ahora veremos por qué, como elemento necesario de su constitución misma al sujeto, no podría haber surgido el psicoanálisis. El psicoanálisis no podría haber surgido en otra época distinta de la época de la ciencia moderna, y en ese sentido el psicoanálisis, aunque no es una ciencia, sí es hijo de la ciencia. La tesis de Lacan se desdobla en dos aspectos. En primer lugar, Lacan considera que la ciencia, para constituirse como tal, precisa de la exclusión del sujeto, o si se quiere, también de su vaciamiento. Es decir, la ciencia necesita de un sujeto vacío, que es justamente el sujeto que vemos en la fundamentación del método científico que realizó Descartes. Descartes, muy brevemente, intenta fundar un conocimiento cierto. Intenta, en una época donde todos los conocimientos de la tradición habían sido sacudidos, entre otras cosas, por el descubrimiento de Galileo de que la ciencia de que la Tierra no era el centro del mundo, en un momento en que surge, por tanto, un escepticismo fundamental, ahí tenemos a Montaigne, por ejemplo, que intenta fundar la ciencia sobre algo cierto y dar nacimiento a la posibilidad de un conocimiento seguro, cierto, sobre el que edificar la ciencia moderna. Y para eso, como sabéis, recurre a su famoso discurso del método, que tiene, creo que es conocido de todos, dos momentos fundamentales. El momento, podemos decir, de la duda hiperbólica, donde Descartes somete a procede a una puesta en cuestión de todos los saberes heredados de la tradición, donde pone en duda absolutamente todo, el conocimiento de la tradición, el conocimiento que viene de los sentidos, y lleva la duda hasta su extremo radical, y en ese momento de la duda hiperbólica es cuando surge, justamente al radicalizar la duda misma, surge la primera certeza, la certeza del cogito. De ahí hay algo de lo que no puedo dudar, aunque dudo de todo, hay algo de lo que no puedo dudar, y es de que dudo, es decir, de que pienso. Pero surge aquí, ¿pero qué es este sujeto que piensa? Este sujeto que piensa, esta certeza del cogito, es un sujeto, digamos, vacío de toda representación. El sujeto cartesiano, el sujeto del cogito, es un sujeto que solamente puede estar seguro de una cosa, de que piensa, pero no de las cosas que piensa, no de las representaciones, no de los testimonios de sus sentidos, no, absolutamente de nada. Hay una, digamos, descripción de este sujeto vaciado, donde aparece casi como una subjetividad espectral en las meditaciones metafísicas, no en el discurso del método, que es lo mismo, pero me gusta me encuentro muy bella la forma que Descartes presenta a este sujeto vaciado, podemos decir borrado, anulado. Dice así: me consideraré a mí mismo como un sujeto sin carne, sin sangre, sin huesos, sin temores ni esperanzas que satisfacer. Este es el sujeto cartesiano, un sujeto vaciado, un sujeto, podemos decir, anulado, completamente vacío, o si se quiere, anulado, excluido. Pues bien, sobre esta subjetividad vacía, anulada, sobre la que se puede levantar el conocimiento científico como un conocimiento cierto, seguro, objetivo. Es decir, que el sabio no opera en la ciencia más que al precio de esta ascesis, más que al precio de este vaciamiento, podemos decir, de toda veleidad subjetiva. Debe hacer callar en él toda veleidad subjetiva. Por tanto, es por eso que Lacan dice que la ciencia moderna, para su constitución, necesita de la exclusión del sujeto.
Ahora bien, se puede esto precisar de una forma un poco más concreta, diciendo que el gesto constituyente de la ciencia moderna exige una separación de lo que Freud denominaba el proceso primario. Es decir, este sujeto de Descartes, que es un sujeto sin carne, sin sexo, sin sangre, sin deseo, es un sujeto, digamos, que está por fuera de todo lo que Freud consideraba el principio del placer. Los procesos primarios inconscientes que se rigen por la búsqueda de la satisfacción libidinal. Entre los cuales, entre estos procesos primarios, tiene un lugar destacado en Freud la estructura del fantasma. No obstante, este supuesto divorcio entre ciencia y subjetividad, o entre ciencia y sujeto, queda cuestionado por el segundo elemento de la tesis de Lacan. Lacan dice que la ciencia tiene una imposibilidad para dar cuenta de aquello que la causa, es decir, del deseo que la llena. Y esta última imposibilidad es la que viene a poner en cuestión, o relativamente en cuestión, la supuesta neutralidad de la ciencia. Algunos científicos no dudan en reconocer la función de la subjetividad del investigador, incluido su inconsciente, como un elemento crucial en los descubrimientos científicos. Por ejemplo, Peteiro, el autor que he citado antes, nos comenta que está demasiado extendida la idea de que el científico busca el conocimiento desde una racionalidad pura, cuando en realidad nos dice uno se hace científico por las razones más variopintas y generalmente inconscientes. Por ejemplo, dice, para vengarse del cáncer que mató a la madre. Hay grandes avances científicos que, como veremos más tarde, son en cierto modo plasmación de fantasmas inconscientes, de tal modo que estos pueden considerarse como agentes promotores de los descubrimientos científicos. El hecho de que Lacan calificase a la ciencia de ideología de la supresión del sujeto, nos hace sospechar que la objetividad científica, entendida como una exclusión absolutamente lograda del sujeto, forma parte del registro de la ilusión. No obstante, es de esta ilusión de la que se alimenta el cientificismo. Aunque a veces resulta difícil, hay que distinguir entre la ciencia y el cientificismo. O lo que es lo mismo, hay que hacer una diferencia entre la supresión inaugural del sujeto como acto fundante de la ciencia desde sus orígenes cartesianos, que aunque no pueda ser total, constituye una condición necesaria de la misma, y los modos ulteriores de supresión del sujeto como resultado de la aplicación del método científico a todos los aspectos de la vida humana. El cientificismo es la extrapolación del método científico a todos los ámbitos de la vida humana. Su ambición es aplicar el método de la matemática y de la física a todos los fenómenos humanos, incluidos, por supuesto, aquellos de los que antes ocupaban las denominadas ciencias del espíritu, según la vieja clasificación de Wilde, o las ciencias humanas, la psicología, la sociología, etc. Se diría que el cientificismo actual padece de envidia de la física, al modo de la envidia del pene freudiana. Ahora bien, el cientificismo se apoya en un reduccionismo muy simple, demasiado simplista, que la propia ciencia no defiende ni puede sostener. Un reduccionismo mecanicista que supone una relación mecánica de una supuesta causa a un efecto, reducción que explicaría el vasto conjunto de los fenómenos de la vida humana. Todo lo que antes se consideraba propio del ámbito de lo subjetivo tendría ahora su explicación causal y mecánica basada en un rígido determinismo centrado fundamentalmente en dos lugares del organismo, las neuronas y los genes. Estos serían, según la visión determinista del ser humano, los lugares a partir de los cuales se podrían explicar todos los fenómenos de la vida humana, incluidos aquellos que tienen que ver con el psiquismo. Aún más,
en estos lugares, no solo estaría escrito el destino de la vida de cada sujeto, sino que la ciencia estaría ya en posición de poder reescribirlo mediante las nuevas técnicas de manipulación genética. Pretender reducir lo más íntimo del sujeto humano a su código genético o a su sistema neuronal es la operación de supresión del sujeto llevada a cabo por el cientificismo. En él, el sujeto desaparece. Ya no es responsable de sus actos, de sus elecciones, lo son sus neuronas o sus genes. El discurso psicoanalítico, inventado por Freud, surgió para alojar, para dar lugar a ese sujeto excluido por la ciencia y más precisamente, que es lo que nos interesa aquí, por el cientificismo. Pero hay que decir que Freud mismo era hijo de un ideal científico. Él quiso escribir el psicoanálisis en el terreno de la ciencia y como testimonio tenemos su proyecto de psicología para neurólogos, que es el intento de traducir el inconsciente del sujeto en términos de neuronas. Es un proyecto que finalmente fue considerado por él como un delirio. Pero era el intento más científico y objetivable de borrar al sujeto y traducirlo en términos de células nerviosas. Freud es hijo del ideal científico, pero precisamente hará retornar al sujeto excluido de la ciencia, alojándolo en ese nuevo discurso inventado por él, que es el psicoanálisis. A este respecto es muy ilustrativo otro texto muy temprano suyo, titulado Estudio comparativo de las parálisis motrices, orgánicas e histéricas. Es un texto que a mí me gusta mucho, porque en él vemos, es muy temprano, y entonces vemos al Freud todavía neurólogo, que, sin embargo, se ve para poder dar cuenta de lo que sucede en los síntomas de la histeria, una patología que, entre otras cosas, digamos, tiene manifestaciones corporales muy variadas, desde parálisis, como las que estudia Freud aquí, a trastornos variados del cuerpo, como trastornos digestivos o ópticos, etc. Para dar cuenta de las parálisis histéricas, Freud, todavía neurólogo, se ve llevado a producir una ruptura con la neurología misma, al comprobar los límites de la neurología para dar cuenta de estas parálisis histéricas. Y al mismo tiempo, en este texto se ve ya como, en estado naciente, lo que van a ser los cimientos del psicoanálisis. Antes de Freud, las teorías que la medicina científica del siglo XIX había elaborado sobre la histeria podían resumirse, grosso modo, en dos grandes ejes. O bien se le niega a la histeria el carácter de una verdadera enfermedad, porque para sus síntomas corporales no es posible encontrar una causa orgánica, y este era el caso de Babinski, que dice que la histeria no es una verdadera enfermedad, que es una mera simulación. Esta posición todavía, digamos, la histérica como simulación o la histeria como simulación todavía es, hoy tenemos ecos de esta idea de Babinski. O por el contrario, como Charcot, se considera a la histeria como una enfermedad tan digna de figurar en la nosología médica como cualquier otra, como una verdadera enfermedad. Ahora bien, ¿qué es una verdadera enfermedad? ¿Por qué la histeria es para Charcot una verdadera enfermedad y no una mera simulación? Charcot, anatomopatólogo, buscaba la causa de la histeria en el cerebro. Y al no encontrarla, dio como etiología de esta enfermedad lo que él llamó una lesión cerebral funcional. ¿Pero qué es una lesión funcional? En el escrito antes citado, Freud nos dice que la lesión funcional de Charcot no es más que una lesión supuesta, que no hay tal lesión en el cerebro, y que en términos de funcional está calculado por Charcot con una ambigüedad para sugerir que la causa de la histeria, que la etiología de la histeria es orgánica, cuando en realidad los síntomas corporales de la histeria no obedecen en modo alguno a las leyes de la anatomía. Freud demuestra en este texto, apelando a argumentos puramente neurológicos, en los que no me puedo detener,
pero que sería interesante revisitarlos, que las parálisis histéricas no responden a las leyes de la estructura nerviosa, del sistema nervioso, lo que le conduce a esta conclusión. La histeria se comporta en sus parálisis y demás manifestaciones como si la anatomía no existiera. Si no es la anatomía, ¿qué es lo que da razón de los trastornos corporales en la histeria? Escuchando a estos sujetos, Freud pudo descubrir que una verdad insabida por el sujeto se dice a través de su cuerpo. Es lo que él llamó la conversión. Es el caso de Isabel R., cuya parálisis, acontecida tras la muerte de su padre, en cuya parálisis, Freud, escuchando las palabras de su paciente, pudo leer esta verdad encarnada en su cuerpo. Muerto mi padre, soy incapaz de dar un paso más en la vida. La parálisis de Isabel, nos dice Freud, no era sino la expresión simbólica del sentimiento de desarraigo, de desvanimiento, de impotencia, de no poder dar un paso más en la vida en que había quedado tras la muerte de su padre, al que le unía una ligazón muy intensa. Como puede verse, este síntoma es una construcción del lenguaje. La parálisis de este sujeto era la expresión a través de su cuerpo de esta frase: no puedo dar un paso más en la vida. La puesta en palabras del sentido inconsciente del síntoma, la emergencia de esta verdad que encerraba el síntoma y que el yo del sujeto o la conciencia del sujeto ignoraba, fue precisamente lo que le permitió a Isabel R. quedar aliviada de su parálisis. Al verbalizar la verdad inconsciente del que el síntoma es expresión, este desaparece o se alivia, al menos en parte. Este es el fundamento de la práctica del psicoanálisis que, como creo que ya se habrá dicho aquí muchas veces, una de las pacientes de Freud, muy lúcida, llamó talking you, cura por la palabra. Hay que partir de esta constatación. En un psicoanálisis solo se habla y, sin embargo, el cuerpo o el pensamiento enfermos quedan cambiados por él, al menos en parte. Siempre hago esta salvedad, al menos en parte. Hay un límite también a las posibilidades de curación por la palabra. Si esto es posible, es porque el síntoma y las demás formaciones del inconsciente, como los lapsus, los sueños, poseen un sentido, algo quieren decir, es decir, poseen la estructura de un lenguaje. Esta tesis de Lacan, que luego él irá complejizando a lo largo de su enseñanza de muchas maneras, es sin embargo central, y hay que decir que Lacan, aunque la complejiza y la problematiza, nunca renuncia a ella porque este es el fundamento de la práctica misma del psicoanálisis. Pues bien, esta idea estaba ya implícita en Freud. Freud ya implícitamente había descubierto que los síntomas algo querían decir, es decir, que poseían la estructura del lenguaje y que por tanto eran susceptibles de ser interpretados mediante la palabra. Pero si Freud pudo descubrir esto, fue porque supo ocupar un papel distinto del que la medicina había ocupado, en concreto frente a la histeria antes de él. En lugar de tomar al sujeto histérico, o más precisamente a sus pacientes histéricas, la mayoría de ellas mujeres, como un objeto sobre el que la ciencia elaboraba un saber, por ejemplo, la histeria es una enfermedad que se debe a las migraciones del útero, según la famosa teoría hipocrática de la histeria, o la histeria es una enfermedad que se debe a una lesión cerebral, como Charcot, etc. En lugar de convertir a la histérica en un objeto sobre el que la ciencia elabora un saber que, por otro lado, se revela siempre impotente para dar cuenta del sufrimiento que aqueja al sujeto histérico, Freud toma a la histérica no como objeto, sino como sujeto de la palabra. Escuchando sus palabras es como él pudo descubrir el inconsciente, es decir, descubrir que el sujeto se haya habitado por una verdad que ignora y que se dice a través de su síntoma. Hallazgo este del sujeto del inconsciente por Freud, a través de la histeria, que contrasta radicalmente con el modo de abordarla por la medicina científica de su tiempo. En realidad, las dos posiciones de la medicina que apunté al principio, la de Charcot y la de Babinski, aunque por caminos opuestos, coinciden en un punto esencial, a saber,
la exclusión del sujeto. Si para Charcot la histeria es una enfermedad verdadera, es porque es asunto de neurología y no de sujeto. El sujeto como tal no interviene. A la inversa, es porque Babinski detecta, intuye, no diré un sujeto del inconsciente, que para él es algo impensable, pero sí un cierto aroma de sujeto, algo así como un interés o una oscura voluntad del sujeto por estar enfermo. Babinski dice que en el sujeto histérico hay una voluntad, un deseo de estar enfermo, por ejemplo, porque gracias a estar enfermo puede atraer la atención de los demás. Esto se escucha todavía. No, es que no le pasa nada, quiere llamar la atención. O quiere librarse del trabajo, en fin. Entonces, como Charcot intuye algo, no diré del sujeto del inconsciente, pero bueno, un cierto aroma subjetivo, entonces detecta que la histeria es pura simulación, que no es una verdadera enfermedad. Es decir, que ambos están de acuerdo. Charcot y Babinski, ambos están de acuerdo. El sujeto no puede sino ser excluido para hablar de enfermedad y la enfermedad supone la exclusión del sujeto. Hay que decir que la psiquiatría actual, fundamentalmente organicista, este factor subjetivo ha ido quedando cada vez más excluido, como se ve, por ejemplo, en los sucesivos manuales del DSM, donde directamente la categoría de histeria ha quedado disuelta en una serie de, digamos, de una colección de síntomas dispersos a tratar cada uno con su correspondiente fármaco. Frente a la exclusión del sujeto operado por la ciencia y por distintas disciplinas psi, el psicoanálisis plantea siempre que el síntoma es subjetivo, y ello al menos en un doble sentido. En primer lugar, porque el síntoma, en una de sus vertientes, hay otras, es la expresión de una verdad que el sujeto ignora acerca de sí mismo. En segundo lugar, porque el sujeto, aunque no lo sepa, está implicado en el sufrimiento del que se queja. Esto supone plantear que el sujeto, en tanto inconsciente, no en su yo consciente, es responsable de su sufrimiento, es responsable de su síntoma. El concepto de inconsciente, y esto es esencial, no anula para Freud la responsabilidad del sujeto. Sobre esta cuestión puede leerse en su texto, por ejemplo, su texto, La responsabilidad moral por el contenido de los sueños, donde plantea que el sujeto es responsable de los deseos inconscientes que se realizan en sus sueños, los cuales muchas veces son moralmente inaceptables, como por ejemplo el deseo de dar muerte a un hermano. El deseo de muerte a un hermano que fue lo que le permitió a Freud descubrir el complejo de Edipo, dicho sea entre paréntesis, y que puede aparecer en el sueño disfrazado de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, el hermano se va de viaje y desaparece, o bajo la forma de que un animalito molesto desaparece. Bueno, múltiples maneras en que el deseo de muerte puede quedar disfrazado en el sueño. Pues bien, de este inconsciente, aquel que hace una experiencia analítica debe hacerse responsable. Puede decirse que el análisis consiste en hacerse responsable de su inconsciente. Recibimos a un sujeto que padece de algo, que lleva una carga sobre sus espaldas y el mensaje inventado, el dispositivo inventado por Freud, le devuelve este mensaje implícito. Tú eres responsable. Por supuesto, no le vamos a decir al principio tú eres responsable, porque le limitaríamos, como es obvio. Pero de un modo u otro es necesario, para que haya análisis, que el sujeto en algún punto se capte como estando implicado en el sufrimiento del que se queja. Esto que Lacan llamó rectificación subjetiva puede llevar cierto tiempo de análisis, pero una oscura intuición por parte del sujeto de que él está implicado en eso de lo que se queja, se puede escuchar muchas veces desde la primera entrevista con el analista. Es el caso, por ejemplo, de un hombre que acude a mi consulta y le dice que hace unos años se separó de su pareja, a la que describe como una mujer con una serie de rasgos insoportables para él. Después conoció a otra mujer con la que ahora vive
y que le está haciendo pasar por lo mismo. Tiene muchos de los rasgos del anterior. Y añade, cualquiera diría que lo hago a propósito. En este a propósito hay como la oscura intuición de que él está implicado en el sufrimiento del que se queja, de que de algún modo él lo quiere, que él es responsable de la elección de ese tipo de mujeres que tanto le hacen sufrir. Cuando decimos que el síntoma es subjetivo, nos referimos pues no solo a que el síntoma expresa una verdad que el yo desconoce, sino que el sujeto en su inconsciente es responsable de su síntoma. En un análisis se trata de que el analizante pueda captar cuáles han sido las elecciones que como sujeto del inconsciente ha ido haciendo en su vida sin saberlo y cómo éstas lo han conducido hacia el malestar del que se queja. Se trata, como dice Freud, de que adviniendo, lo cual no es exactamente una toma de conciencia, es más bien advenir a aquello que somos en tantos sujetos del inconsciente. Adviniendo a aquello que somos en tantos sujetos del inconsciente, podamos rectificar una decisión equivocada. Esta es, digamos, la posición del psicoanálisis. Por el contrario, plantear que el sufrimiento psíquico y, en general, los fenómenos subjetivos están determinados por el sistema neuronal o por los genes, no solo supone la erradicación de cualquier atisbo de responsabilidad, sino que afirma la inexorabilidad de un destino en el que no tenemos participación alguna. Sin embargo, esta es la teoría que más de 100 años después de que Freud desautorizara su proyecto de psicología para neurólogos, resucitan las neurociencias y las ciencias cognitivas, eso sí, basándose ahora en las técnicas de la resonancia magnética. Su hipótesis es que cada pensamiento, cada significado, cada función subjetiva tendría su correlato en el mapa cerebral, correlato que sería visible a través de estas técnicas. Gracias a ellas puede ahora observarse, por ejemplo, que el cerebro de un deprimido aparece coloreado de una determinada manera. En realidad, estos colores se aplican a las zonas en que se detecta una vasodilatación que ocasiona que cambie la concentración de desoxihemoglobina local. Pero deducir de ahí que se está ejecutando una tarea o una función determinada es una petición de principio infundada. De hecho, ya empiezan a surgir algunas voces críticas dentro de los propios neurocientíficos, como Gerald Edman, que reconocen que resulta imposible sostener que las palabras, las representaciones, los significados, las experiencias subjetivas en suma, estén inscritas sea donde sea en el sistema nervioso, aunque más no sea que por una cuestión de espacio. Pero lo más importante, y es aquí donde aparece el descubrimiento freudiano del inconsciente, es que la dimensión del sentido del síntoma, del sentido del sufrimiento, es decir, la dimensión en la que se expresa el sujeto que viene a hablarnos, nunca podrá ser reductible a un asunto de actividad o de trastorno neuronal. Que el cerebro de un deprimido muestre determinadas imágenes digitalizadas no nos dice nada sobre el sentido que su sufrimiento tiene para ese sujeto ni sobre la causa de su depresión. A pesar de todo, se llega casi siempre a la misma conclusión. El sufrimiento de esa persona se debe a perturbaciones biológicas y lo que se requiere es un antidepresivo. Como dice Guibriol, en la depresión desaparece el sujeto y aparece un cerebro deprimido. Aunque Freud mismo tuviera el ideal de hacer encajar el psicoanálisis en la ciencia, pronto tuvo claro que las representaciones subjetivas, el lenguaje, el sentido, no pueden localizarse en el sistema nervioso. Como señala Bassols, esto es algo tan delirante como querer encontrar o interpretar el sentido de las señoritas de Aviñón o de las meninas haciendo un análisis molecular de la pintura o del lienzo. En la perspectiva del reduccionismo científico,
nos encontramos con esta idea delirante de que podríamos localizar la causa del sentido estudiando el soporte material, entendido aquí como el soporte molecular o neuronal. Este reduccionismo es lo que hay que poner en cuestión, y para ello no es necesario recurrir al viejo dualismo alma-cuerpo o, en su formulación moderna, mente-cerebro, mente-cuerpo. Con la que encontramos una reformulación del problema. Ya no se trata de la relación entre el espíritu y el cuerpo, sino de la relación entre el lenguaje y el cuerpo. De cómo el lenguaje muerde el cuerpo para dar lugar a un sujeto. Y el lenguaje no es una entidad metafísica. El lenguaje tiene una materialidad, la materialidad significante. Es de esta materialidad significante de la que está hecho nuestro psiquismo y es también con esta materialidad del lenguaje con la que se tejen los síntomas. Pero para que haya lenguaje tiene que haber cerebro, se nos dirá, lo cual es obvio. Sin embargo, pese a los intentos de localización de la función del lenguaje en las áreas del cerebro, que comenzaron con Pierre Broca, no hay modo de localizar en el cerebro lo que son propiamente los efectos de sentido del lenguaje. El sistema nervioso es sin duda necesario para que haya conciencia, para que haya lenguaje, para que haya inconsciente, pero nunca se demuestra como algo suficientemente causal. No hay una gramática innata responsable de los efectos de sentido en el órgano cerebral, sino que el lenguaje y los efectos de sentido surgen necesariamente en el intercambio con los otros, en la relación con el otro, con la instancia del otro. Sin la instancia del otro no habría lenguaje y sin lenguaje no existiríamos como humanos. La palabra y el lenguaje no pueden ser reducidos de ninguna manera a este registro neuronal. Al contrario, como demuestra el fenómeno de la plasticidad neuronal, descubierto por las neurociencias, el registro neuronal es modificado por el lenguaje, por el poder simbólico de la palabra. Se ha descubierto, por ejemplo, que en función de los sonidos escuchados, algunas neuronas prosperan, mientras que aquellas que no han podido recibir esos sonidos se atrofian. Pero a su vez, los sonidos solo tienen sentido a través de una instancia del organismo, a través de la instancia del otro. En un cierto sentido, podría decirse que lejos de que el psicoanálisis esté sentenciado a morir en nombre de las neurociencias, estas demuestran el postulado fundamental del psicoanálisis, a saber que la palabra, el lenguaje, tiene efectos sobre el cuerpo. En su libro titulado A cada cual su cerebro, Ansermet retoma el fenómeno de la plasticidad neuronal para mostrar que incluso a nivel neuronal nadie tiene un cerebro igual a otro, pues cada cerebro va siendo modificado por las palabras que le vienen del otro, según experiencias siempre singulares. Y son estas palabras del otro las que causan eso que en psicoanálisis llamamos sujeto del inconsciente. La categoría de sujeto, tal y como la concibe Lacan, no tiene nada que ver con la noción tradicional, sino que aparece radicalmente subvertida. No se trata de un sujeto amo, dueño del lenguaje, sino de un sujeto sujetado al lenguaje. Un sujeto que habla, pero ante todo un sujeto que es hablado por el lenguaje. Es hablado por el lenguaje en sus sueños, en sus lapsus, en sus síntomas, en sus fantasmas, a través de los cuales el inconsciente se guía. Y este inconsciente que habla, ¿de qué está hecho? No es el sustituto del alma. El inconsciente de cada sujeto tiene una materialidad, está hecho de significantes, de cosas dichas que le han hecho daño y de cosas no dichas que le hacen sufrir. En el fondo, lo que Freud denominó inconsciente es que para cada sujeto hay palabras que fueron decisivas. Son esas palabras del discurso de los padres que le dejaron una marca y respecto a las cuales él habrá de situarse en su vida. Este último punto es decisivo. Es cierto que el sujeto recibe la marca de los significantes que vienen del otro, pero eso no implica un determinismo absoluto, en el sentido de una relación mecánica de causa a efecto.
La causalidad significante, que es la que en el psicoanálisis viene a sustituir a la causalidad orgánica, no implica un determinismo absoluto, porque respecto a estos significantes del otro, el sujeto puede elegir cómo situarse, cómo posicionarse, y de hecho elige sin saberlo. Se trata, bien entendido, de una elección inconsciente, pero eso no implica que no sea elección. El sujeto puede consentir a estos significantes que le vienen del otro de maneras muy diferentes y en muy distintos grados. Es en esta brecha entre la causalidad y los modos de consentimiento donde reside quizás eso que Lacan llamó la insondable libertad del ser, y de la cual el psicoanálisis, frente a todo determinismo, ha de hacer su apuesta ética. Porque, de no ser así, si el destino estuviese ya escrito de forma inexorable en los genes, en las neuronas o en las marcas significantes, ¿de qué serviría entonces un análisis? En un análisis se trata, entre otras cosas, de que el sujeto pueda liberarse del peso de esos significantes inconscientes que le vienen del otro para intentar, más allá de las determinaciones, su propio devenir. Bueno, con esto termino la primera parte de esta conferencia y voy a pasar a la segunda, que como ya digo, es distinta. Me voy a ocupar de un tema de gran actualidad que aparentemente nos aleja de esta cuestión del determinismo, pero que, sin embargo, vamos a ver que nos va a volver a llevar a ella. Decía al comienzo que las transformaciones que la ciencia está introduciendo en lo real de la naturaleza son de tal magnitud que están generando un nuevo real en ruptura con el orden natural. Un real que de alguna manera se nos escapa y nos resulta imposible de pensar. Es lo que está sucediendo con las biotecnologías y las nuevas formas de reproducción médicamente asistidas, en las que potencialmente todo acaba por ser posible. Por ejemplo, puede tratarse de una pareja de un hombre y una mujer para la que se realiza una fecundación in vitro con don de esperma o don de óvulos o ambas cosas y con una gestación subrogada, la llamada madre de alquiler. O de las procreaciones homosexuales con don de óvulos para los homosexuales masculinos o de esperma para las mujeres. Así, si hasta ahora uno venía de dos, hoy uno puede venir de más de dos. Y a su vez, estos dos pueden ser de distinto o del mismo sexo, hasta multiplicar las procedencias, volviéndose estas cada vez más confusas y difíciles de captar. Pero también podría ser el caso de que uno quisiera tener un hijo solo, autoengendrarse, clonarse. A esto se añaden los avances en la secuenciación del genoma humano, que con la selección de gametos permiten conectar la procreación a la predicción, lo que puede, sin duda, disminuir los riesgos de la procreación, pero también servir para otros fines, como la fabricación de seres humanos genéticamente seleccionados desde una perspectiva eugenésica, al modo de un mundo feliz a lo Huxley. ¿Cómo hacer lugar a todo esto? ¿Cómo pensar? ¿Hasta dónde hay que llegar? Como señala Sermet en un libro excelente que me ha servido para orientar gran parte de las consideraciones que siguen, que se llama La fabricación de los niños, las procreaciones médicamente asistidas conducen a un vacío de lo que no se puede representar. Lo que se ha vuelto técnicamente realizable puede provocar vértigo, un vértigo biotecnológico, en el que los avances de la ciencia y sus múltiples posibilidades biotecnológicas van más allá de nuestras posibilidades de pensarlas. Es así que con las biotecnologías de la procreación tocamos ese punto del imposible que Lacan denomina lo real. Lo real para Lacan es lo imposible de ser pensado, lo que escapa a toda tentativa de captarlo
por nuestras representaciones de pensamiento, imaginarias y simbólicas. Se podría decir que con las biotecnologías se actúa sobre la realidad y se toca lo real, en el sentido lacaniano, es decir, esa parte de la realidad que resiste cuando tratamos de pensarla o de captarla. Y este imposible de ser pensado se manifiesta bajo la forma de angustia. La angustia como signo de lo real. La angustia es el afecto príncipe del sujeto. Un afecto, creo que aquí hubo una conferencia de Amanda Boyer, y sobre esto no creo que tengo que insistir, sobre la angustia, un afecto que surge siempre en el filo del no saber, en el abismo de lo impensable. La ciencia y el cientificismo excluyen al sujeto, pero este retorna de un modo privilegiado en la angustia. La angustia, es un afecto que es consustancial al ser hablante. Pero en la medida en que los avances científicos nos colocan cada vez más ante lo impensable, cabría decir que si hay un afecto específico del sujeto contemporáneo, ese es la angustia. Sin embargo, paradójicamente, a pesar de su radical novedad, con las procreaciones médicamente asistidas, uno, extrañamente, se encuentra frente a las mismas cuestiones que con toda procreación. Las cuestiones suscitadas son a veces semejantes, cuando se trata, por ejemplo, de la cuestión del origen, a veces diferentes, cuando se trata de la diferencia de los sexos, o la predicción. Sea como sea, las procreaciones asistidas revelan lo que está en juego en toda procreación, más allá de los debates que se suscitan entre los que están capturados por la fascinación biotecnológica o los biocatastrofistas, que denuncian lo peor. Y el psicoanálisis, digamos, entre ambos extremos, tiene que encontrar una posición que es la propia, la suya, y que, como veremos, tiene que ver con la opción ética por el sujeto, para no caer ni en la fascinación biotecnológica ni en el biocatastrofismo. Desde los tiempos más arcanos, el origen ha constituido para la humanidad un misterio, y la ciencia no nos libera de él. El nacimiento tampoco nos libera del misterio del origen. Venimos de lo que nos precede, de una sucesión de generaciones. Pero supongo que todos hemos pensado en esto. ¿Hasta dónde remontarnos en esta sucesión de generaciones? Hay un punto en que topamos necesariamente con el impensable. Nuestro origen permanece como un misterio. Por otro lado, este niño que ha nacido, ¿quién es? ¿Qué va a devenir? ¿Por qué este niño y no otro? ¿Hay una necesidad en ello? ¿O es una pura contingencia que linda con el absurdo? Como el diálogo entre Ham y Nag en el final de partida de Beckett. Ham, ¿por qué me has hecho? Nag, no podías saberlo. Ham, ¿qué es lo que no podías saber? Nag, que serías tú. Las procreaciones médicamente asistidas, más allá de las evidencias técnicas que parecen librarnos del misterio de la procreación, al contrario, lo ponen de manifiesto todavía más, porque el niño, además de ser un hijo del misterio, es un hijo de la ciencia. Y en la ciencia siempre hay terceros que han hecho posibles su engendramiento. El equipo médico, los investigadores, los donantes, muchos terceros. ¿Qué consecuencias tiene esto para el niño y para sus padres? La ciencia, más que resolver el misterio, parece retractarlo. En todo caso, toda procreación, sea médicamente asistida o no, precipita hacia el vértigo del origen. Confrontado a la cuestión impensable de su origen, todo niño, dice Freud, se convierte en un investigador. Las respuestas que los adultos le dan, ya sea la de la cigüeña o la de cualquier otra más moderna, no le convencen. Y por eso, ante el misterio de su origen, los niños elaboran sus propias teorías. Estas teorías, que Freud denomina teorías sexuales infantiles, y que son el primer esbozo de lo que en psicoanálisis se denomina fantasma, son diversas, pero coinciden en un punto esencial. Evacúan la diferencia sexual.
Algunas teorías infantiles imaginan que los niños nacen por el ano, la famosa teoría de la cloaca. Otros por la boca o por la oreja, como esta teoría, evidentemente una teoría sexual infantil que aparece de una forma, bueno, como es siempre el libro de Gargantú y Pantagruel, cómica, una estracanada, ¿no? El nacimiento de Pantagruel por la oreja, del gigante Pantagruel por la oreja. En fin, en estas teorías infantiles todo el cuerpo está implicado, salvo el sexo. Es decir, que estas teorías infantiles tienen por condición o por característica obviar el sexo en la procreación. La sexualidad de los padres está apartada, denegada en el imaginario de los niños. Las procreaciones médicamente asistidas aíslan la procreación separándola de la sexualidad. Habíamos comentado al principio que no era tan seguro que hubiera un divorcio entre ciencia y fantasma, entre ciencia y sujeto, entre ciencia y fantasma. Pues bien, desde esta perspectiva puede decirse que las procreaciones asistidas de la ciencia realizan concretamente, técnicamente, lo que es imaginado fantasmáticamente en las teorías infantiles, a saber, una ausencia de lazo entre sexualidad y procreación. Aunque en el plano biológico sexualidad y procreación están unidos, en el psiquismo, en la medida en que la sexualidad humana no es un instinto, no solo no se vinculan sexualidad y procreación, sino que la relación sexual misma carece de inscripción. No hay sujeto humano sin lenguaje, pero el lenguaje tiene un efecto fundamental sobre el cuerpo, lo desnaturaliza. Y en concreto lo afecta de una pérdida, que es la pérdida del instinto. Es por eso que Lacan, a contrapelo del tan malentendido pansexualismo freudiano, formula una proposición que es central en la teoría y en la práctica analíticas y que se ha hecho famosa, seguro que ya la habéis escuchado más de una vez en este curso, la famosa proposición no hay relación sexual. Que no hay relación sexual no quiere decir que no haya relaciones sexuales, lo que quiere decir es que en el ser humano, a diferencia del animal, no hay un programa instintivo sobre el sexo. Al ser humano le faltan los referentes naturales, instintivos, para situarse como hombre o como mujer. Y es por eso que en su psiquismo inconsciente no está escrita la relación sexual, o lo que es lo mismo, falta la cláusula en el psiquismo humano que le diga al hombre cómo ser hombre para una mujer y que le diga a la mujer cómo ser mujer para un hombre. De ahí que la sexualidad y el amor sean algo tan complejo en el ser humano, algo nunca plenamente satisfactorio, algo que conlleva ineludiblemente un saldo de malestar. Es decir, que la sexualidad del ser hablante, por el hecho de la pérdida del instinto, no puede no hacer síntoma. Si no hay un lazo entre sexualidad y reproducción prefijado por el instinto, ¿de dónde viene en el ser humano el deseo de reproducirse? Un día, los que están juntos, los que viven juntos, chocan contra la no relación. Entre un hombre y una mujer siempre queda abierta una llave. ¿Qué sentido pueden dar a todo esto? Pueden dar muchos sentidos, pero uno de estos sentidos es el niño. El niño puede venir a suplir esta no relación, dar sentido a eso de lo que finalmente no se puede captar el sentido. Así, uno se reproduciría, pues, paradójicamente, a partir del hecho de que no hay relación sexual. Si bien, precisamente porque la sexualidad no es instintiva, el deseo de reproducirse, como se constata cada vez más, y esto ya empieza a preocupar a los gobiernos, este deseo de reproducirse puede estar ausente. Las procreaciones que se realizan por don de esperma o de óvulo, las llamadas procreaciones heterólogas, introducen la cuestión de la alteridad. ¿Cómo pensarlo? El don de esperma es clásico. Por ahí comenzó, por la inseminación artificial, las procreaciones asistidas, lo que no implica que no conserven una dimensión de impensable. ¿Qué representa ese donante anónimo o desconocido?
Hay un problema que se plantea siempre a los padres, que es la cuestión de qué decirles a sus hijos para informarlos de que han surgido de una donación. Surgen muchas preguntas, es fuente de turbación, de angustia, de muchas cosas. ¿Cómo decirlo? Por otra parte, hay que identificar al donante. Algunas leyes, como la suiza, obligan a ello. Se considera que es un maltrato no darle al niño esta información. Otras, como la francesa, prohíben al niño decir de quién es biológicamente. Se ve como ante estas cuestiones impensables se puede perder el norte, se puede estar desorientado. En todo caso, el hecho de identificar al donante puede funcionar como una falsa respuesta a la cuestión del origen, respecto de la cual, como vimos, no hay respuesta. El riesgo es tapar la pregunta con una respuesta a la que el sujeto puede quedar fijado de forma traumática. A propósito del don de esperma, además hay que tener una cuestión que es esencial, y es que ese donante, al que en algunas ocasiones, porque se han dado casos, de chicos nacidos de una donación de esperma que quieren conocer al donante. Bien, ese donante hay que tener presente que está, si se le reencuentra, estaba en un proyecto de donación, no en un proyecto de procrear un hijo. Un donante de esperma no es un padre. Y en este sentido, la expresión padre biológico introduce una tremenda confusión. No se puede rebajar la función paterna a la del don de esperma. El padre es el padre del lazo, el padre del nombre transmitido, de las identificaciones, de la historia que se construye día a día con el hijo. Lo mismo cabe decir de la madre en el caso de la donación de óvulos. En ambos casos se ve hasta qué punto estas procreaciones médicas heterólogas, rompiendo el lazo biológico, revelan aún más que la paternidad o la maternidad son ante todo funciones simbólicas e imaginarias y no biológicas. No obstante, en muchas ocasiones se ve que para los propios padres o madres que han acudido a una donación de este tipo, puede pesar demasiado la realidad biológica de la donación. Es el caso de una mujer que ha concebido a su hija a través de una donación de óvulos y no puede evitar verla a través de este don. El óvulo no es de ella. Es una alteridad fundamental de la cual no puede desprenderse cuando mira a su hija. Ella ve y piensa a su hija como una extraña. El don de óvulos sobredetermina a esta hija en la interpretación que hace esta madre. Su hija, a su vez, parece vivirse también como extranjera a ella misma. En sus juegos ponen en escena bebés extranjeros, bebés que desaparecen ante una madre indiferente. Se ve que estas biotecnologías desembocan sobre todo en una demasiada importancia de la realidad técnica de la procreación. Y esta realidad técnica de la procreación ocupa a veces demasiado lugar en la forma en que los padres o las madres se relacionan con los hijos surgidos de estas técnicas, los cuales devienen en cierto modo síntomas de la biotecnología implicada en su concepción. Si hay una tarea para el psicoanalista aquí, es la de ayudar a los padres a desembarazarse de las construcciones imaginarias y de los efectos subjetivos de las técnicas utilizadas que les estorban y que pueden obstaculizar la forma de relacionarse con el niño, la forma de investir al niño. Por otro lado, del lado del niño, abrirle un espacio de imprevisibilidad. Más allá del hecho de haber surgido de una procreación médica asistida, a fin de que pueda devenir el autor y el actor de su propio devenir, más allá de las condiciones técnicas de su concepción. Como nos advierte Ansel Metz, que un niño haya sido concebido por procreación médica asistida no nos dice lo que él va a devenir ni qué sujeto se va a deducir de eso. A menos, claro, que el niño no sea visto exclusivamente a través de su modo de procreación, que no esté todo demasiado remitido a la técnica de la que surgió. Es decir, que se trata de ir contra la tendencia de ver en las procreaciones médicas asistidas la causa de todo lo que le viene al sujeto. Todo lo que le pasa al sujeto tiene esta causa mecánica, y es que surgió de esta técnica.
Si la fecundación in vitro cortocircuita la diferencia sexual, la congelación de embriones toca al diferencial temporal. Las dos grandes diferenciales propios del orden simbólico y de las estructuras de parentesco, la diferencia sexual y la diferencia temporal, o la diferencia de generaciones, son trastocadas por estas nuevas técnicas de procreación. ¿Cómo pensar un embrión congelado? ¿Un resto de procreación o una vida potencial? La congelación de embriones vuelve la procreación más impensable por el hecho de que la pone en suspenso, fuera de tiempo. En el caso, por ejemplo, de que un embrión se conservase congelado durante mucho tiempo, un niño puede venir a un mundo en el cual sus genitores hayan desaparecido desde mucho tiempo atrás. El vértigo va en aumento si pensamos en la posibilidad de la clonación. Las transgresiones de la clonación cortocircuitan todas las diferencias fundamentales que fundan el mundo simbólico y las estructuras de parentesco. Todas las procreaciones asistidas cortocircuitan la sexualidad, pero la clonación abole la diferencia de los sexos de forma más radical porque contornea no solo las prácticas sexuales de la procreación, sino la procreación sexual misma entre los gametos sexuados. Al mismo tiempo, la clonación abole la diferencia de las generaciones. Se supone que uno se puede reproducir en lo idéntico y por este medio devenir inmortal. El fantasma de ser inmortal está sin duda presente en la clonación y es muy posible que haya sido un agente estimulador de este descubrimiento. No obstante, que uno venga de uno no quiere decir que uno iguale a uno. El clon no sería el mismo del individuo del que surgió, ni desde el punto de vista biológico, ni mucho menos aún desde el punto de vista psicológico. Biológicamente, el clon no sería el mismo porque, por lo que yo he podido entender del proceso de la clonación, que no es mucho, pero bueno, no sería el mismo porque en el proceso de clonación, el núcleo de la célula del individuo que se va a clonar se inserta en el citoplasma de una célula proveniente de otro individuo y quedaría así, en cierto modo, entre comillas, contagiado por la alteridad de este citoplasma. Por otro lado, hay toda una serie de fenómenos epigenéticos que modulan la expresión del fenotipo en función de las circunstancias ambientales. Biológicamente, la variabilidad es inmensa. Y psíquicamente lo es aún más. Sin hablar de las interacciones entre ambos. Como demuestra el fenómeno de la plasticidad neuronal, el sistema neuronal del clon habría quedado modificado por las experiencias vividas y no sería el mismo del que surgió. Es decir, que el clon no sería más que un falso semejante en relación al que surgió. Sería inevitablemente diferente, llevando la marca de la historia que lo atraviesa, de su propia historia hecha, de las contingencias imprevisibles de la vida y de las propias elecciones que como sujeto va haciendo en esta vida llena de contingencias. Esa es la paradoja de la clonación. Si un individuo clonado viniese a la consulta de un analista, sería un sujeto como otro, a pesar de la concepción transgresora de la que surgió. Las procreaciones asistidas realizan una serie de disyunciones, que podríamos resumir así: disyunción sexualidad-procreación, disyunción procreación-gestación, la madre de alquiler, disyunción genes-procreación a través de la donación, disyunción temporal, mediante la congelación. Pero sobre estas disyunciones se dibuja una posible conjunción, la de la procreación y la predicción. De ahí un nuevo vértigo, el vértigo del destino. Un destino que estaría prefijado por los genes y se podría predecir, aún más, programar. El oráculo es hoy genético. La medicina genética nos convoca a una nueva forma de la tragedia, en la que el destino no dependería ya de los dioses, sino de los genes. No es solo la predicción genética, está también la predicción social. Finalmente, ya se trata de un gen o de un acontecimiento histórico
o de un dispositivo de poder, como las nuevas teorías acerca de la construcción de la subjetividad, de Foucault, de Deleuze, etc., mantienen, ya se trate, ya digo, de un gen o de un acontecimiento histórico o social, estamos frente a una causalidad que cae sobre el sujeto a partir de lo que le precede, ya sea en el plano genético o histórico, social, etc. Por supuesto, no es cuestión de negar las determinaciones genéticas, ni las históricas, ni las sociales. Pero, desde el psicoanálisis, se trata de pensar un determinismo que no elimina al sujeto y lo imprevisible que él pueda producir más allá de simplemente padecerlo. Porque si no, todo estaría jugado ya. Se advierte el riesgo de un pensamiento sin sujeto. Uno se arriesga a padecer un destino ya jugado antes de su nacimiento, acumulando factores genéticos o sociales. Más aún, si se elimina la idea de que puede haber un sujeto en juego capaz de elegir, de decidir, de construir su propio devenir, se le empuja paradójicamente a cumplir lo que se quería evitar, en una especie de predicción autorrealizadora. La medicina preventiva, que apunta a saberlo todo, a controlarlo todo, no puede prevenir todo lo que va a advenir. Incluso en el caso de una enfermedad genéticamente probada, el hecho de que un niño sea afectado en su organismo no prejuzga de antemano el sujeto que va a devenir. Frente a una misma predicción genética, uno se puede encontrar confrontado a respuestas subjetivas muy diferentes, siempre singulares. A pesar de ciertas determinaciones, queda siempre una parte de indeterminado, en relación a la cual el sujeto puede situarse y constituirse. Si hay algo que el psicoanálisis puede poner en juego frente a las tragedias predictivas y a los relatos de lo que está programado, es justamente dejar lugar al sujeto. Para salir de lo trágico hay que apostar por el sujeto y por la contingencia, reabriendo aberturas en un universo programado, saturado por la predicción. Hoy la ciencia no solo quiere predecir, sino seleccionar, implantar el cigoto sano y descartar otros sin dejarlos desarrollarse. Estamos ante una ibris prometeica que nos lleva a sobrepasar todo límite en la fabricación del humano, pero ¿por qué habría que negarse a hacer un diagnóstico precoz en riesgo de patologías genéticas? Es indudable que un diagnóstico así puede ser muy útil, puede aliviar el sufrimiento tanto del niño a venir como de los padres, no hay que olvidar. Ya dije antes que el psicoanálisis no se quiere incluir al coro de los biocatastrofistas o de los que, desde una posición conservadora, rechazan toda innovación. No hay que olvidarlo. Pueden ser muy útiles estos diagnósticos. Sin embargo, también en estos diagnósticos puede haber todo tipo de excesos, como la elección del niño en función del sexo, sin excluir criterios de implantación, según estrategias eugenésicas y segregativas. Es decir, que toda elección que implique un niño programado está siempre en riesgo de proyectarnos en el mundo Félix de Hardy. Un niño programado para satisfacer las expectativas de los padres o de la sociedad, en vez de un niño aceptado de entrada tal como era, más allá de la tiranía, del narcisismo parental o de los ideales sociales. Aunque por supuesto hay que estar advertido frente a estos riesgos, no todo es tan simple. Imaginar que todo puede encadenarse fatalmente sobre la base de un reprograma es demasiado reductor. Tales visiones catastrofistas, como señala Anselmet, que antes, son fruto de un pensamiento que no deja lugar al sujeto. Más allá de todo control, de todo programa, de toda predicción, el azar puede y la contingencia pueden retornar de múltiples maneras. Por supuesto, en el interior de la propia biología, a través de los fenómenos de la inestabilidad genética, de los procesos epigenéticos y, por supuesto, en la vida misma. La vida misma está siempre llena de contingencias imprevisibles y, además, están las elecciones del sujeto, que también son imprevisibles y que pueden ir
más allá de todo programa preestablecido por los genes o por cualquier otro determinismo. Es decir, que cada uno puede extraerse de lo que está programado, construyendo, según su deseo, un devenir que no se deja tomar en un determinismo, en las redes, encarcelarse, si se quiere, en las redes de un determinismo cerrado. Más allá de dejarse llevar por el vértigo, ya sea el vértigo del origen o el vértigo del devenir, se trata de apostar por el sujeto, ofreciéndole la posibilidad de no ser deductible de lo que era. Uno puede quedar atraído por el vértigo, gozar de él. El vértigo puede devenir un tipo de goce particular. Por ejemplo, en cuanto a lo que decíamos antes del vértigo del origen, el riesgo de estas procreaciones asistidas es el de quedar tan fijado a esta cuestión del origen, de la modalidad técnica de la procreación, que se remite a esta todo lo que se manifiesta después. Es decir, se hace de ella una causa para todo uso. Se remite toda historia ulterior a este acontecimiento de origen. Y esto significa, entrar en una visión tal, significa excluir el hecho de que hay un sujeto que es el actor y el autor de su propio devenir, siempre impredecible. Si la cuestión del origen topa con lo representable, la cuestión del devenir topa con lo impredecible. El devenir, como ya he dicho, está sometido, por un lado, a las contingencias de la vida, siempre imprevisibles, respecto a las cuales le queda al sujeto decidir. Ahora bien, este no siempre es consciente de las contingencias que se ofrecen a él, ni de las elecciones que hace. Ciertas elecciones entran en juego desde el inconsciente. El sujeto no es dueño de lo que le pasa ni de lo que hace. Todo puede jugarse sin que él lo sepa desde esa otra escena que es el inconsciente. Pero al mismo tiempo siempre tiene la posibilidad de reinventarse más allá de las determinaciones. Contra lo que puede pensarse, y esto es muy importante, el psicoanálisis no es un determinismo. Desde su perspectiva, la dialéctica subjetiva siempre está tomada entre determinismo y libertad. A buen seguro, hay determinaciones que tienen todo su peso, pero el sujeto, siempre único y específico, introduce por sí mismo una discontinuidad en el determinismo, un agujero que abre a la singularidad, al cambio, al impredecible. Más allá de toda determinación inconsciente, el inconsciente también tiene que ver con la discontinuidad. Y esa sí que es la gran diferencia entre dos registros del inconsciente. Por un lado, lo que Lacan llama el inconsciente, esto lo desarrolla Lacan en un seminario que se llama Los Cuatro Conceptos del psicoanálisis. Por un lado está el inconsciente automatón, que está hecho del lado de la continuidad, de lo determinante y lo determinante. Pero por otro lado está el inconsciente que Lacan llama Tuché, que está del lado de lo discontinuo, de lo indeterminado, de lo impredecible. El inconsciente automatón puede considerarse como un sistema de marcas significantes determinadas por el pasado y determinantes para el futuro. Pero respecto a estas marcas, el sujeto puede elegir cómo situarse frente a ellas. Y aquí aparece la otra vertiente del inconsciente. El inconsciente como Tuché. El inconsciente Tuché es el inconsciente en juego de lo que no está determinado, o de lo que entre la causa y el efecto introduce una llancia, un agujero, cierta cosa que hace vacilar la relación mecánica entre causa y efecto y que va hacia lo imprevisible, hacia lo nuevo. El trayecto de una experiencia analítica permite constatar que entre lo que era y lo que será hay siempre una brecha abierta, propicia a lo inesperado, de la que se puede hacer uso para permitir al sujeto no hacer de sus condiciones de origen un destino. Esta es, en suma, la apuesta ética del psicoanálisis frente a la exclusión del sujeto operada por el cientificismo determinista. Y aquí ya concluido.
Bueno, pues si queréis, inauguramos una ronda de preguntas que no tienen por qué ser preguntas, que pueden ser comentarios, hay tiempo, pueden ser comentarios largos, o críticos o no críticos, pero que como queráis. Sí, por supuesto, alguien puede hacer algo conscientemente por no ir a trabajar. Es lo que Freud llamaba el beneficio secundario del síntoma. Pero reducir el síntoma al beneficio secundario es justamente negar la dimensión inconsciente, no salida del síntoma. Es decir, más allá de que el sujeto saque un beneficio, por ejemplo, no ir a trabajar, cuando tiene una patología, por ejemplo, histérica, esto no quiere decir que la causa de su patología sea este interés, este beneficio secundario que está del síntoma. Esto es, digamos, un aspecto secundario. El aspecto fundamental es que el sujeto, a través de su sufrimiento sintomático, quiere expresar, entre comillas, expresa, sin saberlo, a través de su sufrimiento. Que además puede estar conscientemente la voluntad de librarse del trabajo, sí, puede ser. No hay que excluirlo. La cuestión del determinismo no te ha quedado claro. Es verdad. Es verdad que es una paradoja. Porque por un lado Freud es determinista. Freud piensa que las marcas inconscientes determinan al sujeto sin que él lo sepa. Eso no se puede negar. Pero al mismo tiempo hay una apuesta ética que tú me puedes decir es un problema del deseo. Puede ser. Es el deseo del analista, puede decirse también. Hay una apuesta ética que es la de que más allá de lo que el sujeto está determinado desde su inconsciente, siempre tiene la posibilidad, atención, adviniendo a cómo él ha sido determinado sin saberlo por esas marcas, pueda rectificar esa determinación. Un análisis, en cierto modo, es esto. Es abrirse a lo que uno es en tanto que sujeto, digamos, determinado por las determinaciones inconscientes para, a su vez, poder modificarlas. Es decir, que hay que... Por eso digo que es una dialéctica difícil de... ¿Perdón? Es una dialéctica que no me extraña que me digas que la ves confusa, porque es realmente... es compleja, pero es que es imprescindible para que pueda tener, digamos, un lugar, la práctica misma del psicoanálisis. Pero el psicoanálisis no es un determinismo absoluto, lo cual no quiere decir que, obviamente, no tenga en cuenta el peso de las determinaciones. Pero se trata de un determinismo que deje lugar a un inconsciente que no es puro efecto de las determinaciones inconscientes, sino un sujeto que, yo lo he llamado aquí el sujeto como agujero, como aquello que agujerea, que introduce una hilancia entre la determinación y su efecto. Y que, digamos, es la condición misma para no hacer de las determinaciones inconscientes un destino al que el sujeto no puede escapar. Por lo tanto, es una opción ética del psicoanálisis. Tú me dices, ¿es un deseo? Sí. Sí, es un deseo. Es una apuesta ética. Puedes decir, no creo en esta apuesta ética. Bien. En un psicoanálisis, uno hace la experiencia de que a pesar de todas las determinaciones, hay, como diría Epicuro, un pequeño clinamen de libertad. De esa libertad que Lacan llamaba también la libertad insondable del ser. Uno puede, digamos, en cierto modo, sustraerse, introducir un agujero, una ruptura, una discontinuidad en ese destino que estaba programado por las marcas inconscientes. Es lo que te puedo decir, pero entiendo que en la pregunta tiene toda su enjundia, ¿eh? No me parece, me parece que apuntas a algo que es absolutamente, vamos, mi exposición está toda en base a ese punto un poco paradójico de una dialéctica subjetiva entre determinismo e indeterminismo. Lo otro, perdón, ¿cuál era? Bueno, sí. No, claro.
Y sí, cuando uno hace una experiencia analítica constata que no, y uno constata que, de alguna manera, a pesar de las determinaciones que le han venido del otro, por ejemplo, del discurso parental, un montón de cosas que han, de alguna manera, determinado lo que va a ser la existencia de este sujeto, uno puede cambiar la posición que había adoptado sin saberlo respecto a estas marcas que le vienen, por ejemplo, del discurso de los padres. Y eso se constata en el análisis, y eso produce cambios subjetivos en el análisis. Lo que pasa es que, claro, para creer en esto hay que hacer la experiencia de un análisis, porque él puede decir, eso es una cuestión de deseo, y yo no puedo objetar demasiado. No puedo objetar demasiado. Había una segunda pregunta. Bueno, mira, yo no conozco mucho el tema de los intentos de fundamentar el psicoanálisis desde el punto de vista de las neurociencias. Me parecen muy interesantes. He aludido a cómo algunos descubrimientos de las neurociencias, lejos de, desautorizar el psicoanálisis, demuestran su postulado fundamental, que es que el lenguaje tiene efectos sobre el cuerpo y en concreto sobre el cerebro. Ahora, esto significa que pueda reducirse, estrecharse tanto el campo de las neurociencias y el psicoanálisis que lleguen a unirse tanto que formen un mismo cuerpo de conocimientos. Yo creo que no. Yo creo que entre neurociencia y psicoanálisis cada uno tiene su espacio propio. ¿Cuál sería entonces la relación entre neurociencia y psicoanálisis? Posible. Si uno piensa, por ejemplo, en la teoría de conjuntos, hay dos maneras de pensar esto. Una forma es la unión. Tenemos el conjunto neurociencia, el conjunto psicoanálisis, se unirían, se fundirían sus elementos y aparecería un campo común que sería, por así decirlo, el neuropsicoanálisis. Sería una cosa. Yo no creo en este modo de, por lo menos hoy por hoy, no sé, dentro de un tiempo larguísimo, no lo sé, hoy por hoy, en el estado de las neurociencias actuales, eso me parece un impensable. Sí creo que puede haber campos de conexión, de intersección. Entonces, no se trata tanto para mí de una unión entre neurología y psicoanálisis, o entre neurociencias y psicoanálisis, como de una intersección entre neurociencias y psicoanálisis, donde hay ciertos elementos comunes, ciertos puntos de intersección, pero a la vez donde cada uno tiene su espacio propio y específico. Eso es lo que te podría decir dentro de lo que yo pueda conocer en el campo de la neurociencia, que no es mucho, y dentro de lo que creo que es el estado actual. Más adelante, que no sé. Voy a hacer una especie de lineamiento muy rápido de lo que es la evolución de la concepción del síntoma, en concreto en el señor. También está en Freud, pero bueno, voy a ir directamente a Lacan. Digamos que hay un primer Lacan, que yo llamaría el Lacan optimista, que es el Lacan que piensa que en la medida en que el síntoma es un lenguaje, todo es un lenguaje, es susceptible, estas formaciones sintomáticas son susceptibles de ser interpretadas en la experiencia analítica sin esto. Con lo cual, estamos en lo que podemos llamar el Lacan más confiado en el poder simbólico de la palabra. El Lacan que podemos decir más ilustrado y más optimista también. Pero, a medida que Lacan va desarrollando su teoría, se acerca también a algo que el propio Freud vio, y es que los poderes de la palabra, el poder que tiene lo simbólico, la palabra, sobre el sujeto y sobre el sufrimiento, es limitado. No todo, aquello de lo que el sujeto padece es susceptible de ser interpretado. Hay un resto que escapa a la interpretación. Hay un resto que escapa al poder simbólico de la palabra. Este resto es lo que Lacan llama lo real.
Lo real en cuanto que escapa a lo simbólico. Claro, en la medida en que hay algo de lo real que escapa a lo simbólico, ¿esto qué se hace con esto? Esto que escapa a lo simbólico, Lacan lo conceptualiza también con el término de goce. El goce tiene algo que ver con esto que dije al principio, de que el sujeto, en cierto modo, está implicado en su sufrimiento, que el sujeto lo quiere. Entonces, hay un punto en que las interpretaciones que transcurren en la experiencia analítica topan con un límite, donde el sujeto no solo no cambia, sino que a veces incluso pasa por lo que Freud llamaba la reacción terapéutica negativa. El malestar no solo no se tal, sino que a veces incluso puede agudizarse. Hay un punto, podemos decir, de incurable. Freud era consciente de esto y Lacan lo es. Hay que decir que cuanto más Lacan avanza en su enseñanza, más pesimista se vuelve. En el sentido de que más es consciente de los límites que tiene la palabra para curar el sufrimiento o para modificar la relación del sujeto con su goce. Pero, sin embargo, esto no implica, o esto me llevaría, no sé si lo habéis visto en alguna otra conferencia o no, esto no implica que con ese incurable no haya nada que hacer. Se trata de ver cuando cuando determinadas, por favor, experiencias de goce no pueden ser modificadas por la palabra, ¿qué se puede hacer con ese resto de goce en el sujeto ineliminable? Y ahí Lacan propone distintas maneras de hacer con esto que le llevan a una concepción nueva del síntoma, que ya no llama él síntoma, sino que lo nombra con una grafía nueva, que es la grafía antigua griega de síntoma, con una H intercalada. Bueno, desarrollar esto sería muy largo, muy complejo. Pues hablasteis de esto, ¿no? Y seguramente visteis el ejemplo que es, digamos, el más característico que Lacan toma, que no por nada es el ejemplo de Joyce que justamente no se analizó. Pero Lacan la toma como modelo, es decir, ¿qué se puede hacer con una forma de gozar que ya no es, digamos, susceptible de ser analizada? Se puede hacer, por ejemplo, de ese sufrimiento sintomático, hacer algo que se transforme, por así decirlo, en una forma de gozar menos dañina para el sujeto. Por ejemplo, lo que Lacan cuenta de Joyce es que Joyce tenía un síntoma que él aproxima a la esquizofrenia, que era lo que llamaba el síntoma de las palabras impuestas. Y que para esto, para Joyce, esta relación con el lenguaje, de alguna forma parecida a lo que le ocurre al sujeto esquizofrénico con las palabras, que lo hace sufrir, pudo con ese sufrimiento, con ese goce, hacer otra cosa que simplemente padecerlo, que fue escribir Firegas. Es una forma de hacer con eso incurable del goce del síntoma. Hay muchas otras. Este es el ejemplo que siempre tomamos porque es como el más claro. Hay muchas otras que, por decirlo rápidamente, son más modestas y accesibles a cada sujeto. Cada uno tiene que encontrar la forma de hacer con eso del síntoma que no puede ser curado por el poder simbólico de la palabra. Esto es un poquito, pero bueno, ha habido una clase, entonces... Sí. Teniendo en cuenta que además el concepto de síntoma para Lacan al final él lo llama así un acontecimiento corporal, porque por ejemplo gozar de las palabras al modo en que Joyce gozaba de la lengua no deja de ser una forma de gozar del cuerpo, incluyendo dentro del cuerpo esta relación que el sujeto tiene con los sonidos que se le imponen.
Bueno, yo la teoría del simulacro no creo. Habría que ver, no sé, a qué vídeos te refieres. En principio, lo que la psiquiatría llama trastornos de personalidad múltiples, solemos englobarlo dentro de la psicosis. Por ejemplo, en la esquizofrenia se ven desdoblamientos de la personalidad, sentimientos de alteración, del sentimiento de despersonalización, de alteración, y eso no es una simulación. El sujeto... Bueno, no sé, no he visto esos vídeos, y no te puedo... Sobre esos vídeos no me puedo pronunciar porque no los he visto. Pero, es decir, los trastornos de alteración de la personalidad los podemos encontrar de forma más paradigmática en la esquizofrenia, no son simulaciones, para nada. Es un sufrimiento que el sujeto padece en lo real. Tampoco es de pensar, ¿no? Son trastornos de la percepción, que para el sujeto que lo padece eso es una percepción equivocada. Para él ese sufrimiento es real, porque desde el punto de vista del que está sano, eso puede parecer una percepción equivocada, pero para el sujeto que lo padece eso es absolutamente real. Cuando un sujeto esquizofrénico te dice que su cabeza le cuelga debajo de los hombros, tú le puedes decir que es una percepción equivocada, pero harás muy mal decírselo. Para él ese sentimiento de su cuerpo totalmente alterado es real. Otra cosa es que aquí, bueno, que puede hacer el psicoanálisis en el caso de la psicosis. Está ahí todo un campo fundamental, que es el tema de cómo pensar, el uso de los psicofármacos, a los que el psicoanálisis no renuncia en absoluto. Eso. La causa de la esquizofrenia, Lacan no la considere orgánica, no quiere decir que en general el psicoanálisis seamos de ninguna manera rechacemos la ayuda de los fármacos, pero siempre dentro de un contexto en el que en lugar del sujeto queda observado y evaluado. Sí, pero por supuesto que está en lo que ahora se llama trastorno bipolar, que antes se llamaba psicosis maníaco-depresiva. De todas formas, las alteraciones en el estado de ánimo no hace falta en el campo de la psicosis. Enrico te odio no es patrimonio exclusivo de la psicosis, es más bien constitutivo de la relación del ser humano con el otro. Bueno, en cada sujeto hay que ver por qué se dan esas alteraciones. En cada sujeto, en el psicoanálisis hay una, digamos, posición de partida fundamental y es el uno por uno. Es decir, nosotros podemos distinguir ciertas categorías diagnósticas, neurosis, psicosis, esquizofrenia, neurosis obsesiva, histeria, pero al final lo que importa es en cada sujeto cómo se manifiesta, digamos, el síntoma, el sufrimiento, más allá de todo diagnóstico, digamos, clasificatorio. Y para cada sujeto, su forma, digamos, de sufrimiento sintomática es singular y hay que estar muy atentos a eso. Y cada sujeto se encuentra, cada sujeto tiene que inventar su forma particular de, digamos, solución particular a ese sufrimiento sintomático que le invade. Y no hay un válido para todos. No, el campo de la subjetividad en psicoanálisis siempre es singular, no es universalidad. En esto tampoco el psicoanálisis es una ciencia. La ciencia, evidentemente, apunta a soluciones universales. El psicoanálisis apunta a lo que en cada sujeto, digamos, queda por fuera de lo universal. Es siempre un singular que, bueno, podemos utilizar, sin duda alguna, categorías generales, pero sin que esto nos lleve a aplastar la dimensión siempre singular que el sufrimiento y el síntoma tienen en cada sujeto. Esto es esencial en el psicoanálisis. Bueno, me refería más bien no a la ciencia, sino al cientificismo. El cientificismo, en cuanto que es un intento de emular los métodos de la ciencia, parece que tuviera envidia de la ciencia.
Y como Freud hablaba de la envidia del pene en las mujeres, pues yo hablaba de la envidia de la física en el cientificismo, ¿no? No sé si los cientificistas tienen envidia del pene. Las cientificistas mujeres, si además tienen envidia del pene, eso no lo sé. Por eso surgió el psicoanálisis, justamente porque cuando el psicoanálisis surge en la época de Freud, y los planteamientos cientificistas en la psicología ya están, con Wundt y demás. Freud tomó otra vía. Y bueno, y estamos en dos vías diferentes. Trabajar con pantallas digitales no prejuzga que en el niño vaya a quedar eliminada la dimensión de la subjetividad. Se puede hacer un mal uso de la introducción de las nuevas tecnologías en la educación, pero yo lo mismo, no hay que tener posiciones, quiero decir, uno puede ser perfectamente creativo utilizando la pantalla del ordenador como leyendo un libro en el sentido más tradicional de la palabra. Hay efectos, sin duda, de las nuevas tecnologías en la educación y en general en la vida cotidiana de las personas, que hay que separar los efectos, digamos, negativos que puedan tener el abuso de las nuevas tecnologías con una posición, digamos, ultraconservadora que nos llevaría a demonizar todo esto. Hay sin duda efectos muy negativos. Por ejemplo, en el campo, ahora ya se habla mucho, se habla muchísimo de cómo uno de los efectos paradójicos de la sociedad interconectada a través de las redes sociales es la soledad. Cuanto más interconectados estamos, más solos estamos. Esto quiere decir entonces que tenemos que demonizar esto, no, pero es evidente que hay riesgos y que, bueno, uno lo ve también en los niños, ¿no? Todo el día pegados a la pantalla y a veces, pues, ciertas formas de relación, por así decirlo, más corporal con el otro, quedan evacuadas, porque están con la pantalla y no están con el otro en carne y hueso, ¿no? Esto es indudable que por eso decía que la ciencia hoy en día no tiene nada, el modo de penetración de la ciencia y de la técnica en nuestra vida cotidiana es insólito. Hasta la Segunda Guerra Mundial, la ciencia iba por un lado y los hombres y las mujeres por otro. Ahora ya no. Y en el amor y en el sexo va a llegar un momento en que, no sé, que un hombre y una mujer se conozcan casualmente, yo qué sé, en la parada del autobús, va a ser considerado una cosa arcaica, porque hay que programar la cita por el meeting, ¿no? Los miles de portales que hay, ¿no? ¿Qué efectos tiene esto? Bueno, hay mucho que hablar. Uno de los efectos que tiene es, aparte de la soledad que puede producir, es que de alguna forma dispara, por así decirlo, la estructura histérica del deseo. El deseo que es histérico por estructura, porque nunca puede, digamos, satisfacerse y siempre apunta a otra cosa, siempre deseo de otra cosa, es evidente que cuando uno está en un portal de internet y tiene una lista de pretendientes, claro, esto se dispara, este no. Yo escucho a muchas pacientes que tanto tienen manifestaciones distintas, los hombres y las mujeres, pero por ejemplo las mujeres escucho mucho esto, ¿no? Ellas mismas se sienten un poco... Yo una paciente el otro día me decía,
no era... Bueno, hablaba de su frenesí, de que no podía parar. Veía uno, pues este me gusta, tenía una cita, a los 2 minutos este estaba descartado porque ya estaba en el horizonte la posibilidad de otro, y otro, y otro, y otro. Bueno, esto genera, evidentemente, un campo de posibilidades en las relaciones sexuales y amorosas muy grande, pero no soluciona eso que desde el punto de vista de psicoanálisis es estructural, que es la no relación. La no relación sexual en el sentido de que no existe una relación complementaria entre el hombre y la mujer como si existe en el campo espiritual. Más bien, las nuevas tecnologías, en el campo del sexo y del amor, alimentan la ilusión de que eso es posible. Pero uno tropieza una y otra vez, pese a esta oferta inmensa de posibles partners que ofrece Internet, tropieza una y otra vez con el muro de la no relación. ¿Eso quiere decir que no haya que mirar por Internet? No, por supuesto. Esto quiere decir eso, Conozco gente que ha ligado por Internet y no le va peor a otra que ha ligado, yo qué sé, en la universidad, por ejemplo. O yo qué sé. El cambio de sexo. Quiero decir, es muy complicado. Digamos, el fundamento desde el punto de vista del psicoanálisis, dado que no hay una correspondencia, porque justamente la sexualidad no es un instinto, no hay una determinación, hay, como se decía, una spaltung, una llancia entre lo que es la sexualidad a nivel anatómico y lo que es la sexualidad a nivel psíquico. En todos los seres hablantes, la sexualidad biológica no determina la sexualidad psíquica. Uno puede nacer por un cuerpo de hombre o de mujer y efectivamente no identificarse, no sentirse hombre o mujer. Esta escisión entre la sexualidad anatómica y la sexualidad psíquica es constitutiva del ser hablante. Evidentemente, en todo esto hay también diferencias. El caso límite de una escisión radical entre la sexualidad a nivel psíquico y a nivel anatómica nos la da evidentemente el transexual, quien dice: la anatomía conmigo ha cometido una equivocación y ahora la ciencia, a ese sentimiento de profunda, digamos, separación entre el nivel psíquico de la sexualidad y el nivel anatómico, la ciencia ahora puede responder a demanda, cosa que antes no podía responder. Queda la cuestión de qué pasa cuando la ciencia responde a esta demanda de cambio de sexo, si eso soluciona para cada sujeto esta llancia. Yo creo que hay que verlo en cada caso. Pero evidentemente, la llancia que existe siempre entre la sexualidad anatómica y la sexualidad a nivel psíquico no se va a quitar necesariamente con una operación. Porque esa llancia, como digo, es constitutiva del ser hablante. Uno puede ser mujer anatómicamente y sin llegar a estos casos extremos, sentirse hombre. Es lo que ocurre habitualmente en los sujetos histéricos. Son mujeres y se sienten hombres, o están identificados al deseo masculino. Quiero decir que esta llancia es constitutiva del ser hablante. Que pretender que la técnica pueda curar esta llancia me parece caer en un biologicismo. Me parece creer que modificando la anatomía uno modificaría esa llancia. Habría que ver en cada caso. Tampoco es que haya que decir, entonces nunca hay que responder a la demanda del cambio de sexo. No se trata de esto. Habría que ver en cada caso. Pero en principio la idea de que todo se resuelve
cambiando la anatomía, de que esta illancia se resuelve cambiando la anatomía, me parece, en cierto modo, un biologicismo. Personalmente, sí. Pero bueno, habría que ver en cada caso qué efectos tiene. Y seguramente no tienen los mismos en todos los sujetos. Seguramente para algunos sujetos el cambio de sexo puede tener unos efectos de alivio y para otros pueden ser catastróficos. Habría que ver en el uno por uno.